Estamos con Gonzalo Cañete, ejecutivo de cuentas y analista de Swiss Quote. Gonzalo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alicia, encantado. Igualmente, Gonzalo, vamos a comentar cómo está el panorama europeo y en Estados Unidos, porque Grecia mantiene en vilo a los mercados a la espera de las novedades durante este fin de semana y también los rumores de cambios regulatorios en China y también la caída a escala global de los terminales de Bloomberg han disparado hoy las alertas en plena jornada europea. Vemos ahora mismo como el IBEX 35 en Europa se está cayendo alrededor de un 2%. ¿Qué pasa, Gonzalo, en la renta variable? Bueno, a ver, esperábamos una sesión que fuese con cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque hay vencimiento del futuro del IBEX 35, hay vencimiento del futuro del CAC y había vencimiento de opciones en Euronext, en el mercado europeo en general. Lo que está ocurriendo, vamos a ir por partes. Grecia, los mercados están cansados ya de Grecia, con lo cual yo creo que es algo que está muy descontado. Fíjese que la curva de tipos de interés en Grecia se invertía ya a finales de año. Teníamos los bonos de corto plazo, 3 y 5 años, con intereses superiores a los de 10 años, síntoma técnico claro de default. Así que nos coge ya de pasada el tema de que pueda haber un impago o no. Lo que pasa es que se acerca un impago del FMI, o sea, se acerca el pago del FMI y se rumorea sobre un impago, se rumorea sobre elecciones anticipadas. Si se acerca en junio el pago con respecto a la troika o los vencimientos que tiene Grecia, se rumoreará también entonces la salida o no de Grecia. Draghi dijo en el último discurso que Grecia tiene que estar dentro de Europa o que la intención que tiene el BCE es que Grecia forme parte de la familia europea. Bueno, yo creo que el tema de Grecia está muy descontado. Respecto a China, si ahora estamos, es cierto, si fuese cierto el rumor de que se flexibiliza y que permiten las posiciones bajistas en China, hace unos meses tan solo la regulación era contraria, es decir, se hacía una regulación más estricta dentro del terreno financiero y de brokeraje en China. Por lo tanto, es simplemente una cuestión muy puntual lo que está ocurriendo en China. Si fuese cierto que se permiten las posiciones bajistas y que por eso están provocando las bajadas en futuros, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no impidió tampoco que bajasen los mercados cuando se prohibían las posiciones bajistas en Europa, así que sabemos que la regulación sobre posiciones bajistas autorizadas o no suele influir bien poco en lo que es la evolución. La gente mete dinero donde le interesa, no donde hay una regulación u otra. ¿Qué más? Respecto al IBEX, bueno, desde un punto de vista técnico, hace ya semanas comentamos que los 11.800 puntos eran 11.800, 11.820 incluso, eran un techo de un tercer impulso alcista en la renta variable española. Se ha cumplido así. Llegará momentos en los que nos equivoquemos, pero en este caso no. Ha sido prácticamente claro. Nos hemos aproximado a los 11.800 y ahora viene una corrección fuerte. ¿Es preocupante? No. ¿El panorama cambia? No, la tendencia sigue siendo alcista. No perdemos el eje, digamos, alcista que teníamos desde principios de trimestre de 2015. Seguimos siendo fuertes y seguimos viendo que tendrá un retroceso desde el último impulso en vela diaria en un gráfico, desde el último impulso alcista que hemos visto completo, la corrección parará en torno a un 50, un 61,80 del movimiento de Fibonacci completo. Porque dentro del IBEX 35 hemos visto en estos 2 días cómo el sector bancario le ha pasado factura y hemos visto cómo ha caído el sector bancario. ¿Tenemos que estar pendientes en España de este sector, tanto en España como en Europa? Muy interesante el sector bancario en Europa entera y sobre todo en los bancos periféricos y por supuesto los españoles. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento fuerte lo están teniendo los bancos con la QE. ¿Por qué? Porque si la QE, el que soportaba las emisiones de deuda de los estados periféricos, eran los bancos que tenían que acudir a esa emisión de deuda. La QE que han anunciado, pese a que tiene algunos comas que tendríamos que ir comentando y algunos peros, en general lo que va es a dar liquidez al sistema bancario. Los ABS incluso que se anunciaron previos a la QE repuntan el sistema bancario porque aceptan como garantía ciertos activos que los bancos tenían y que antes no eran garantía, por lo tanto es liquidez y repunta el sector bancario. Las correcciones, cuando veamos un giro en el eurodólar como estamos viendo hoy, cuando vemos algún cambio en la tendencia a nivel general en la renta variable, lo normal es que los que se llevan el batacazo son los bancos, porque son los que soportan el peso de la renta variable en Europa mientras siempre estemos dentro de este contexto de crisis no crisis europea y crecimiento o no crecimiento y consumo o no consumo y sector inmobiliario o no inmobiliario, todo depende del sector bancario siempre y mientras salimos de la nube, de la tormenta, pues son los que se celebran cuando hay un buen impulso y buena liquidez por parte del Banco Central y son los que se llevan el batacazo cuando hay repuntes de las primas, cuando hay correcciones de la renta variable y cuando hay un repunte o un cambio en la tendencia del eurodólar y hay un repunte al alza. Sí, porque la prima de riesgo, por ejemplo, la española ha subido más de 30 puntos en la semana. ¿Esto qué está pasando? ¿Va a seguir así? Absolutamente nada, no ocurre absolutamente nada con eso. El tema de Grecia además hemos visto que estaba muy descontado afortunadamente, así que no va a afectar a las primas de riesgos. Hay una cláusula ahí abierta, decíamos antes con el pero,
pero que le ponemos a la QE, y es que no cubre al 100% la emisión de deuda de Estados, ya lo ha dejado claro, y eso podría en un futuro quizás repercutir en el sector bancario si vemos que las emisiones de deuda de los Estados tienen mayores necesidades de financiación de las esperadas. Eso implicaría subidas de las primas de riesgos y peso otra vez sobre los hombros del sector bancario de cada país. Pero principalmente, si nos fijamos en la renta variable ahora mismo, sector bancario en Europa, sabemos que los PER más atractivos son los del sector bancario. En concreto, ¿cuáles? Bancos italianos, bancos españoles y bancos franceses, y está clarísimo. Y también tenemos que mirar a otro sector, el industrial en Europa, Gonzalo. Sí, claro. La bajada que hemos visto durante los últimos 3 meses tras la QE en el eurodólar se ha traducido en una subida muy fuerte y muy clara del sector industrial. La industria europea es renta variable alemana, por definición. Hemos tenido Siemens, hemos tenido Volkswagen con subidas fuertes, y creo que es principalmente lo que nos tocará ver. ¿Por qué? Porque el repunte que estamos viendo hoy al alza en el eurodólar es sencillamente eso, un repunte. El rango está entre el 1,05 y el 1,10, 1,11 en el eurodólar. Una vez que veamos que se pierde 1,05, la siguiente parada será el 0,97 o 0,98. ¿Por qué? Porque la perspectiva del dólar es un dólar fuerte y un dólar caro, porque el miedo que se trae desde hace meses es una subida de tipos de interés en Estados Unidos. No se va, yo creo, llegar la sangre al río. Preparémonos para que vayan aplazándolo, como han hecho siempre la Reserva Federal, por miedo a esas correcciones, por miedo a una contracción de la economía occidental a nivel general, pero antes o después va a llegar y va a caer, y el Reino Unido también va a subir los tipos de interés. Por lo tanto, esas subidas de tipos de interés son un dólar caro que está empujando también a la baja las materias primas, y un dólar caro que está empujando a la baja el eurodólar, y un eurodólar bajando son aumentos de exportaciones, y las exportaciones son industria europea, que son Alemania. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en Estados Unidos? Hablabas de la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal, la posible subida de tipos de interés provocaría una contracción. En Estados Unidos, en tanto el S&P 500 como en el Nasdaq, tenemos un triple techo, prácticamente, con lo cual no es la misma situación que en Europa. Es más probable que haya una contracción seria en Estados Unidos que la que haya en Europa. Habrá que ver luego si nos arrastra o no. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en todo caso es el repunte que está haciendo ahora mismo el petróleo. Si hubiese bajadas, atención con Chevron o con ExxonMobil, el sector energético, que es el que está más volátil con los movimientos que está teniendo el petróleo. Ahora está fuerte, pero la perspectiva es que se mantenga bajo, porque está artificialmente mantenido bajo, y además porque salimos, fíjese, del ciclo que suele ir de octubre a abril, que es el ciclo energético de invierno en Europa, que es cuando más se consume energía. Cuando salimos ya de ese ciclo y salimos de abril, bajan los precios de la energía. Entonces, lo más probable es que el precio del petróleo no suba o se mantenga bajo. Y los que nos escuchen, que sigan el crudo, interesante será entonces que veamos esa divergencia que se produce y que se está produciendo en el Brent o en el West Texas, porque ya ocurrió en el pasado. Si vemos que se aumenta esa brecha entre el precio de ambos barriles, interesantes pair strategies, estrategias de pares, cortos en uno, largos en el otro, buscando esa convergencia que siempre llega. Gonzalo Cañete, ejecutivo de cuentas y analista de Swiss Quote, muchísimas gracias por estar en Capital Radio. Ha sido un placer charlar contigo. A usted, Alicia, encantado. Gracias, Gonzalo.